Bueno, en la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo lenguaje, ¿verdad? Lengua y literatura. Entonces, el día de hoy vamos a estar revisando un tema de historia, que es lo que nos corresponde. Nosotros estamos viendo o siguiendo el orden del libro. La última clase estuvimos viendo acerca de la India y pues la India, todo respecto a su organización social, sus características principales, cuáles fueron sus aportes también. Recordemos que el tema general son aportes de las civilizaciones fluviales. Estamos en el libro de primero, para los que ya lo tienen descargado puedan igual revisar el libro. Y vamos a estar hoy día en la página, aquí en el texto, la 94. Y si seguían por el PDF, en la página 31. Vamos a estar revisando el tema de Egipto y su legado. Ya, entonces para empezar, a manera de un poco de introducción, ya saben, ¿verdad? Que la civilización egipcia, quien no ha escuchado hablar de ella, una de las más grandes, también con aportes que hasta la actualidad nos sirven. Em, Muchas cosas que resaltar de esta civilización. Dejaron, digamos, bastantes avances en la parte científica para que a la actualidad, como les digo, a la actualidad nos sirven. Entonces es importante, igual vamos a repasar un poco de cuáles fueron estos aportes y para empezar vamos viendo cómo surge esta civilización. Bueno, el libro nos comenta que en el milenio quinto antes de Cristo empezaron a formarse pequeñas poblaciones alrededor o a las orillas del río Nilo, el río Nilo, que queda al noreste de África. Las civilizaciones, estas pequeñas poblaciones o comunidades empezaron a asentarse alrededor de este río y pues como ya saben, ¿verdad? La mayoría, y también como ya les he comentado, en la mayoría de civilizaciones que hemos visto, todas siempre empiezan cerca de un río, en las orillas de un río o alrededor del río, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el río pues presenta para la civilización pues una fuente importante, principalmente del recurso agua, ¿verdad? Tanto para consumo como para las actividades agrícolas que ellos desarrollan perdón, ya, como tanto para el consumo, les decía, así también para las actividades agrícolas que pues estas civilizaciones desarrollaron, que ya saben también al principio, pues todas las civilizaciones empezaron así, con el desarrollo de actividades agrícolas, principalmente agricultura, fueron generando sí, generando ideas para mejorar, ir tecnificando la agricultura y pues ir produciendo más, vendiendo, ir creciendo su comercio y así es como se fueron desarrollando estas grandes civilizaciones, que muchas de ellas también se volvieron imperios muy poderosos y pues que incluso quedan rastros, como les decía, de muchas de las cosas que estas civilizaciones hicieron hasta la actualidad. Les decía que en este caso la civilización egipcia empieza justamente porque diferentes poblaciones o pequeñas poblaciones empiezan a ubicarse a orillas del río Nilo. Entonces el río Nilo, ¿de qué les proveía? Pues de recursos, agua, que ya les decía, de transporte, le servía también como medio de comunicación y pues obviamente le facilitaba el comercio o sí, le facilitaba el comercio o la relación con otras comunidades u otras civilizaciones cercanas. El libro nos dice que para aprovechar el agua y la fertilidad del suelo, pues justamente se habían asentado a orillas del río Nilo para poder aprovechar el agua y la fertilidad del suelo. Y poco a poco se fue creando a partir de estas pequeñas poblaciones ya una gran civilización, siguiendo, dice, el proceso similar a Mesopotamia. Ya, el libro también nos dice que el Nilo era un recurso económico básico para ellos y pues menciona, ¿verdad?, que les posibilitaba la agricultura, un poco lo que les estaba comentando, y también la ganadería, es decir, las actividades agropecuarias, el Nilo les facilitó que pudieran desarrollarlas. Entonces se convirtió en la base de su economía, dice. Además suministraba pesca y plantas de papiro. El papiro también es característico de esta civilización egipcia, el papiro lo utilizaban
para construir embarcaciones, como dice aquí el libro, y también para hacer el papel, ¿verdad? Del papiro salía el pergamino y posteriormente el papel y ya pues todo lo que nosotros conocemos hasta la actualidad del papel. Dice, el río era también el eje principal de comunicación, como les mencionaba. Dice, los productos agrícolas se intercambiaban por madera, metales, perfumes y otros productos de lujo con ciudades orientales y de Somalia. Entonces, aquí para que vean en el mapa, aquí está, ¿verdad? Está el Nilo, están las asentaciones o los pueblos que se iban acomodando a orillas de este río. La línea morada es la expansión máxima que tuvo esta civilización, ¿verdad? Hasta dónde llegó. Y está dividida en el Egipto Bajo, que es la parte de acá, arriba, y el Egipto Alto. Em, Esta civilización pasa por diferentes procesos o periodos que se los dividen como en periodos de tiempo. Entonces, en la mayoría de estos periodos, el proceso consiste en que el Egipto Bajo y el Egipto Alto se separaban y luego en el siguiente periodo se volvían a unificar, después se separaban y otra vez se volvían a unificar y así sucesivamente hasta que ya ocurre la decaída, ¿verdad? De la civilización como tal. Entonces, eso por aquí tenemos el Nilo, la expansión, los pueblos que se ven asentados y cómo se dividían, ¿verdad? El Egipto Bajo y el Egipto Alto. Ya, entonces vamos a seguir con lo que nos dice el libro. Ya, el libro aquí menciona algo del ciclo de los trabajos agrícolas, y es que una de las cosas que hicieron las personas de esta civilización es que, como les decía, tecnificaron la agricultura. Fueron bastante inteligentes y desarrollaron obras como para ese tiempo, obras de ingeniería bastante avanzadas. Lo que ocurría aquí es que, bueno, ya les digo, ellos se asentaron alrededor o a las orillas del río Nilo. Y habían periodos de tiempo en donde el Nilo, habían crecidas del río, entonces el río pues inundaba toda la parte, o sea, toda la llanura que estaba a la orilla del río, pues naturalmente con la crecida se inundaba. Entonces, una vez que se inundaba, si bien es cierto, dejaba, ¿verdad? Mojaba el suelo, traía nutrientes y dejaba tierra fértil, pues cuando ellos ya empezaron a dedicarse a la agricultura y empezaron a cultivar alrededor y en las orillas, en lo que era llanura, entonces ya se volvió un problema, pues porque al crecer el río, pues lo que pasa hasta la actualidad, ¿verdad? Crece el río y se va llevando todo. Entonces, ellos tuvieron que desarrollar cierto tipo de obras que les permita controlar estas crecidas del río. Entonces, lo que desarrollaron fueron diques para contener el agua y canales para distribuir el agua hasta el lugar donde ellos pues necesitaban para sus cultivos. Esta tecnificación, estas obras que ellos realizaron, le permitió pues hacer más práctica las actividades de agricultura en relación a otras civilizaciones que de repente no desarrollaron tanto este tipo de ingeniería, entonces el trabajo era más pesado. Para ellos el trabajo de la agricultura se hizo más práctico, entonces necesitaban menos personas y por lo tanto había más posibilidades para que las personas se desarrollen en otros ámbitos como pues el estudio, la escultura, el arte. Entonces, por eso también los egipcios, ¿verdad? La civilización como tal desarrolló mucho más que otras civilizaciones. Aquí lo que nos dice es, el río era fuente de vida solo en una estrecha franja de tierras que lo bordeaban. El resto era desierto. Cada año, con las lluvias fuertes de verano, el río Nilo subía al nivel e inundaba las orillas, que es lo que se ve aquí. Nos dice, cuando las aguas se retiraban, dejaba húmeda la tierra de la orilla y quedaba depositada una capa de limón negra que fertilizaba el suelo. Pero a fin de aprovechar la tierra para la agricultura, hubo que controlar estas crecidas. Entonces construyeron canales y diques para llevar el agua hasta donde ellos la necesitaban, ¿verdad? Dice, el ciclo del trabajo era regular, es decir, labrar la tierra después de la crecida del río, sembrar y cosechar. Se cultivaban cereales, verduras, lino y las labores se reiniciaban tras la crecida siguiente.
Ellos qué hicieron también o qué aprendieron, pues a dividir también el año, digamos que en periodos de trabajo. Es decir, ellos ya sabían en qué fechas iba a crecer el río, por lo tanto había como un periodo de inundación, era entre julio y octubre. Y durante ese tiempo pues no realizaban ninguna actividad de siembra y ya posteriormente a partir de octubre a marzo era todo el periodo de ellos para poder sembrar y después de marzo a junio era su periodo de recolección. Ya, entonces vamos a seguir por acá. Dice los periodos históricos. Ya, para ir viendo los periodos históricos, me van a ayudar a leer. Yo les decía que pues toda la historia, digamos, de la civilización egipcia se resume en cuatro periodos. Cuatro periodos, está el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo y ya el periodo de decadencia, que es donde la civilización pues ya pierde, ¿verdad?, todo su territorio y su poder y empieza ya a cederlo. En este caso, la decadencia de esta civilización fue principalmente porque empezó a ser dominada por extranjeros, desde líbanos, asirios, persas, macedonios, romanos, empezaron a pues, conquistar, digamos, estas tierras y a dominar a los egipcios. Entonces vamos a empezar con el Imperio Antiguo. A ver, alguien que pueda colaborar con la lectura. ¿Puedo yo, profesora? Buenas tardes. Adelante. Sí, adelante, Marcel, gracias. Imperio antiguo, se unificaron los reinos del Alto Egipcio y en Bajo Egipto con la figura del rey o ay, me confundí. ¿Está bien? ¿Del rey Del, o faraón? Ujú. el jefe político y religioso, la monarquía se consideró en Divina. divina Ujú. y la cultura egipcia empezó a ser conocida por otros pueblos. Prosperaron la economía y la cultura y se inició la escritura de los jeroglíficos. En esta época los faraones Keops, Kefren y Miserinos construyeron la pirámide de Giza. Ajá. Ya, muchas gracias, Marcel, por leer. Ah, ya, en el siguiente va a leer Leonardo, que tiene levantada la mano. Entonces, el siguiente imperio lo lee Leonardo. Pero antes vamos a analizar rapidito de qué se trató este primer periodo, ¿verdad?, de la civilización egipcia. Ya, ¿qué nos dice? Que como parte de este primer periodo, lo que ocurrió es que lo que les había mencionado hace un rato, el Egipto Alto y el Egipto Bajo, estaban, lo que vimos en el mapa, ¿recuerdan? Bueno, lo que sucedió es que se unificaron, Puedo, ¿sí? buenas tardes, profesora. ¿Puedo continuar o con el Imperio Medio? Sí, pero un segundito, déjame terminar el Imperio Antiguo y ahí usted nos ayuda con la lectura del que sigue. Ok, gracias. Ya. Ya, entonces les decía rapidito, en el Imperio Antiguo lo que ocurrió es que al principio habían pequeños poblados, ¿verdad?, que se habían asentado alrededor del Nilo. Entonces, para empezar, digamos que ya hacer una civilización grande y posteriormente un imperio, lo que ocurrió es que tuvieron que unificarse, obviamente, tuvieron que unificarse y estar bajo el régimen de un mismo rey. En este caso, los reyes se denominaban ahí en Egipto se denominaban pues faraones, ¿verdad? Eran tanto el jefe político como el jefe religioso. Era una forma de gobierno completamente monárquica, absolutista, lo que decía el faraón pues era ley y pues nadie podía, digamos que, oponerse, ¿verdad? Dice que fue una época de bastante prosperación económica y también prosperaron en cuestiones de cultura. Empezaron las escrituras de jeroglíficos y algo importante que se destaca también de este periodo fue justamente la construcción de las pirámides. Em, Más adelante igual vamos a ver de qué se trataban todas estas pirámides y todo el misterio también que hay alrededor de cómo se construían, pero lo que hay que resaltar aquí es pues que a partir de este primer periodo empezaron ya a construirse las pirámides y de hecho pues, las pirámides que mencionan ahí de esos tres faraones son justamente una de las que hasta la actualidad pues existen y forman parte de em, las maravillas del mundo antiguo, creo que se llaman, ajá. Entonces, igual un dato para que lo conozcan. Y ahora sí, Leonardo.
Ayúdanos con la lectura del Imperio Medio. Ok, tras un periodo de inestabilidad y luchas internas, el país se reunificó de nuevo e invadió otras tierras. El faraón Sesostris III alcanzó la máxima expansión territorial. Se abrieron nuevas rutas comerciales hacia el Próximo Oriente. Se realizaron obras, perdón, un ratito, tengo ¿Ya? que quitar, no veo por la mano. ¿No ve? Ya, a ver, ya me quedé, perdón, comenzó la máxima expansión territorial. Se abrieron nuevas rutas Próximo Oriente, se realizaron obras de mejora en canalizaciones y drenaje y se fortificaron las fronteras norte y sur. Finalmente, los Ixoc, un pueblo procedente de Palestina, invadieron el país. Ya. Muchas gracias por la lectura, Leonardo. Entonces, también cositas rápidas que resaltar del Imperio Medio para que se les quede. Pues al final del Imperio Antiguo, los pueblos que se habían unificado para empezar el imperio nuevamente se habían separado. Entonces, al empezar el Imperio Medio es otro proceso más en donde nuevamente los pueblos se reunificaron. Se reunificaron, en este caso ya estaban al mando de un nuevo faraón. Al decir ahí que era Sesostris III, es que ya era como una tercera dinastía de faraones que habían pasado. Entonces ya estaban a cargo de un nuevo faraón. Este periodo, dice también ahí, pues se caracterizó porque hubo mucha expansión territorial, lograron también abrir rutas comerciales nuevas, lo que significó obviamente para ellos crecimiento. Dice también realizaron algunas obras de mejoras en los canales, los drenajes, algo que ya hemos leído también. Y finalmente, pues este periodo termina justamente al ser invadidos por personas de Palestina, de un pueblo de Palestina. El siguiente periodo es el Imperio Nuevo. A ver, ¿alguien más que pueda leer? Puedo leer yo. Ya, Marcela, a ver, ayúdanos y de ahí alguien más para que todos participen. Ok. Adelante. Imperio Nuevo. Durante este periodo se alcanzó la máxima expansión territorial, llegando hasta Nubia, Libia y Oriente Medio. Se construyeron muchos templos y los faraones fueron enterrados en el Valle de los Reyes. Momento de mayor esplendor se dio con la reina Hatshepsut. Fue un periodo de paz y de gran desarrollo económico. Gracias. Ajá. Ya, gracias Marcel también por leer. Entonces, en el Imperio Nuevo, asimismo, algunas cosas que destacar fue justamente que este sí fue el periodo donde se dio la mayor expansión posible que tuvo pues este imperio egipcio, esta civilización egipcia. Em, También sus obras de irrigación mejoraron, mejoró también mucho su comercio. Fue un periodo, en resumen, un periodo bastante próspero para ellos. Em, Crearon esto del Valle de los Reyes, que básicamente era un lugar apartado de la civilización donde enterraban pues, a sus reyes y a los faraones. Y pues fue un periodo también de paz y de gran desarrollo. Eso es lo que se destaca principalmente. Y por último está el periodo de decadencia. ¿Alguien más que quiera participar? Nadie, solo Marcel y Leonardo participan. Bueno, yo la voy a leer entonces. Tenemos el periodo de decadencia.
Empezó la decadencia de Egipto con épocas de dominación extranjera, líbanos, asirios, persas, macedonios y romanos. Las conquistas del macedonio Alejandro Magno en el 332 a.C. terminaron con la cultura egipcia clásica. En el año 30 a.C. pasó a ser una provincia romana. Entonces, este sería el periodo final o el periodo que marca el final o la caída del imperio o la civilización egipcia, justamente con una serie de conquistas que se dieron en el territorio por diferentes pueblos extranjeros, líbanos, persas, como mencioné aquí, macedonios, romanos, hasta que finalmente en el año 30 a.C., pues ya el territorio pasa a convertirse completamente en una provincia romana. Ya, vamos a continuar. Tenemos por acá ya la estructura social jerarquizada, es decir, cómo estaba organizada la sociedad en Egipto. Si recuerdan en la clase anterior de historia, en la India, la organización social era a partir de lo que se conoce como castas. No sé si recuerdan por ahí, eran castas. En este caso, no siguen el sistema de castas, pero sí tienen bien marcadas, digamos, la jerarquía social de las personas que vivían ahí. En primer lugar, y como ya es de conocimiento, ¿verdad? El faraón estaba en el tope, digamos, de esta estructura social. El faraón, como leíamos también hace un rato, era no solo su jefe político, sino que también era su jefe religioso. Entonces, para las personas que habitaban ahí, lo consideraban como un dios viviente. Bueno, ahí el libro nos dice, representaba la máxima autoridad política y militar, todas las tierras eran suyas, controlaba también todas las obras que se hacían dentro del territorio, y dice, a cambio, él debía asegurar el orden en el país y luchar contra los enemigos. Encarnaba la máxima autoridad religiosa también, pues era el descendiente del dios Osiris, que era el dios de la tierra, y debía asegurar la armonía en el mundo. Así pues, sus órdenes eran leyes y los egipcios lo adoraban como un dios. Entonces, esto también ya creo que a términos generales la mayoría de nosotros lo conoce, ¿verdad? Faraón para ellos no solo era su jefe político, sino que también era su jefe, digamos que religioso. Lo consideraban un dios. em, y básicamente lo que decía Faraón, pues eso era ley. Faraón era el dueño de todo, en absoluto, recursos, tierra, mano de obra, todo lo que formaba parte de la sociedad que era de Faraón. Y a cambio lo que Faraón ofrecía era pues proteger al territorio de enemigos. Como les digo, al final el imperio cae justamente por extranjeros que llegaron a invadir. Entonces, una de las funciones del faraón o lo que ofrecía era justamente proteger a su territorio de estas invasiones, y en la parte religiosa, pues en teoría, asegurar que todos vivan en armonía y en paz. Bueno, seguido del faraón, bajo el faraón se encuentran un grupo de personas que se conocen como los privilegiados. Después de los privilegiados vienen los artesanos y al final están los esclavos. Es decir, habían cuatro estratos sociales. Entonces, en los privilegiados eran los sacerdotes y los nobles. Es decir, ellos se encontraban realizando funciones relacionadas a la administración, es decir, eran muy cercanos al faraón y también eran jefes de ejército. Los sacerdotes vivían en templos y se ocupaban del culto a los dioses. También nos menciona algo aquí importante: los escribas se formaban en las escuelas de los templos y eran quienes se encargaban de recaudar los impuestos. Entonces llevaban la contabilidad del reino y transmitían las órdenes del faraón. Es decir, que el equipo de trabajo del faraón, digamos, todas las personas que formaban parte de su equipo eran considerados los privilegiados o entraban en este grupo. Los sacerdotes y los escribas, que eran los recaudadores de impuestos y los que llevaban las órdenes, dice, del faraón. Los dos siguientes estratos son artesanos, mercaderes y campesinos, todos ellos ubicados en una misma clase social. Eran personas libres, se dedicaban a trabajar en pequeños talleres alrededor de la residencia real, de los templos o del palacio real.
em, se encargaban o eran, digamos que, la mano de obra que movía toda la economía de esa civilización. Dice, importaban para la corte del faraón diferentes materiales de los que carecía Egipto. También dice por acá, los artesanos y los grandes mercaderes vivían mejor que el resto de la población porque estaban protegidos por el faraón. En cambio, los campesinos representaban la mayoría de la población, era cerca de un 90%, pero no poseían la tierra que cultivaban. Es decir, la tierra que ellos cultivaban le pertenecía al faraón. Simplemente ellos eran, como les digo, la mano de obra, trabajaban la tierra. Parte de la cosecha se ofrecía directamente al faraón como un impuesto y dice algunos meses al año debían trabajar en la construcción de las grandes obras, como tumbas reales, templos, diques y canales. Y en la última fase de esa estructura social se encontraban los esclavos. Los esclavos, ¿quiénes eran? Pues personas prisioneras de guerra o también personas que pues eran esclavos porque tenían deudas, o sea, habían quedado en deuda con otra persona, entonces esa persona los tomaba como esclavos. La esclavitud obviamente era completamente parte de la sociedad, no era visto como algo negativo y no había ningún, dice, no, ya no había un número muy elevado y la mayoría trabajaban para el faraón. Ya, entonces, ahora sí, alguien más que ayude con la lectura. Profesora, ¿en Sí. dónde? Por favor, Ya, indíqueme. ahorita Marcel, ayúdenos leyendo donde dice organización política, desde el Ya, Imperio Antiguo, a partir de ahí. Ajá. ya, está bien. Desde el Imperio Antiguo en Egipto se estableció en gobierno monárquico y leocrático a cargo de faraón, rey que consideraban hijo de Dios son y representante de la divina en la tierra. Sigo Sí, por favor. en en el pensamiento egipcio creían que el faraón mandaba de acuerdo con las leyes de los dioses en, en el cielo, por lo que su palabra no se podía contradecir para preservar el carácter divino del gobierno en el faraón. Solo podían casarse y procrear con mujeres de su familia. El poder era here- hereditario, por Ajá, lo que hereditario. mie- miembros de una misma familia o dinastía gobernaron por largos periodos. El faraón era el faraón era la ley en cumplimiento de sus mandatos. Podían a- acre- acarrear desde multas, azotes, encarcelamiento hasta la pena de muerte. Sin embargo, en las ciudades habían tribunales de justicia que ejecutaban las órdenes del faraón. Los reyes también disponían de un gran número de escribas y funcionarios para administrar los asuntos del rey. Además del reino se organizaban en las provincias gobernadas por los principales. Ya, hasta ahí. Hasta ahí, Marcel. Muchas gracias por ayudarnos con la lectura. Entonces, en resumen, ¿verdad? Todo lo que nos acabó de leer Marcel y lo que dice el libro es que la organización política, como un poco ya veíamos también arriba, a la cabeza siempre estaba el faraón. Entonces, este régimen, digamos, de gobierno del faraón era teocrático porque se creía que el faraón era un dios y además también era hereditario, era absolutista, normalmente iba de generación en generación pasando el poder. Eran personas de una misma familia quienes gobernaban
un poco siguiendo el estilo de lo que leímos en China, que habían dinastías, el mismo estilo de las dinastías. En este caso, la denominación del gobernante era faraón, así se lo conocía, y lo que faraón decía, pues eso era ley, que también ya se los había mencionado. Había muy pocos casos en donde las personas se rebelaban en contra de faraón, eh, y además, dice ahí el incumplimiento de los mandatos que decía faraón, pues normalmente eh, iban a tener como resultado multas, encarcelamientos, incluso hasta pena de muerte. Ya nos vamos a ir más abajo hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mi- Profesora, tengo una pregunta. Ya, Marcela, adelante. ¿Por qué cuando los faraones morían siempre los enterraban en un sarcófago con sus bienes apreciados? Ujú. Buena pregunta, sí, estaba relacionado mucho a la religión. Bueno, casi que todas las actividades que ellos realizaban, todas estaban apegadas a algo de religión. Entonces, lo que sucede es que los egipcios creían en el más allá, ¿verdad? En el más allá de la muerte. Entonces, normalmente lo que hacían era, como tú mencionas, enterrar a los faraones, sobre todo a los faraones y también parte de la familia, digamos que real, los enterraban en estas pirámides, ¿verdad? Estas eran sus tumbas. Y normalmente, como creían en el más allá, eran momificados, porque lo que creían es que iban a, pues, despertar, ¿verdad? Iban a regresar. Además, en el caso de que se los enterraba también con muchas de sus posesiones, ¿verdad? Con muchos de sus tesoros. Y se los enterraba en estas pirámides que ya les digo, forman parte incluso lo que ha quedado, ¿verdad? De las tres pirámides que vimos al principio, que forman parte de las maravillas del mundo antiguo, que, o sea, uno las puede ir a visitar en la actualidad. Em, bueno, se creía que estas pirámides iban a cuidar o a contener toda la esencia del faraón hasta que despierte nuevamente, ¿verdad? Como que regrese a la vida. Em, y pues se creía que una vez, o sea, una vez que moría también parte de él, de su alma, como que se iba al cielo y se representaba o tomaba la forma de una estrella. Entonces, todo estaba relacionado, estos actos que ellos realizaban eran muy relacionados a la religión y pues a las cosas que ellos creían. Igual, más adelante también está acerca de las pirámides, ya los vamos a leer. Entonces queda un minuto y la clase se acaba a las 3:20, así que ya les voy a enviar otro link al grupo para que se unan y continuar con el tema. Bueno, no se olviden de poner su presente porque no les he pasado aún la asistencia. Entonces pongan su presente en el chat y vamos a continuar. Ya estamos hablando justamente con la pregunta, estamos en la pregunta que hizo el compañero Marcel acerca de pues esta costumbre que tenían las personas en Egipto de enterrar a sus faraones en pirámides y en sarcófagos y momificados, ¿verdad? Entonces, para darle un poco de respaldo a lo que les estaba contando, justamente en el libro se toca este tema. Aquí vamos a hablar acerca un poquito de cómo era la religión y acá ya encontramos acerca lo de las pirámides, de las tumbas y ahí ya se acabaría la clase. Entonces, antes de esto,
teníamos que leer esto de aquí. Lo vamos a saltar porque igual ya lo hemos estado conversando, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus aportes en cuanto a la escritura, lo de los jeroglíficos? Ya lo hemos visto en cómo fue la historia de la aparición, ¿verdad?, de la escritura. Y algo importante también que ya les mencioné fue el papiro. Dice, cuando se escribía sobre hojas hechas con papiros, los símbolos se dibujaban más rápidamente y con menos cuidado, lo que dio lugar a un tipo de escritura popular denominada demótica. El papiro fue algo que caracterizó también a esta civilización. Hubieron también aportes en cuanto a la matemática, a la astronomía. Ya les decía yo desde el principio las obras de ingeniería para ese tiempo que ellos crearon, diques, canales, también las construcciones que hacían, las propias pirámides. Todas estas son como que evidencias de el avance, ¿verdad? Em, que ellos habían desarrollado, en este caso la matemática, la geometría. Dice ahí, sabían cómo calcular el área del triángulo, es decir, lograron hacer varias de estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver también cuáles fueron sus avances en la medicina. Y aquí justamente habla o nos comenta acerca de la técnica de la momificación. Entonces dice, las técnicas de momificación les proporcionaron conocimientos de anatomía. De hecho, sus cirujanos y dentistas trabajaron con una habilidad no conseguida en el mundo occidental hasta finales del siglo XIX. También en farmacia desarrollaron métodos como las inhalaciones de productos aromáticos contra la tos y además la composición de en la composición de sus medicinas aparecían sustancias que actualmente se emplean en la medicina, digamos que moderna. En los papiros se recogen tratamientos contra enfermedades respiratorias y digestivas, enfermedades del oído y de los huesos. Sí, si pueden ver ahí toda la cantidad de cosas que ellos aportaron pues hasta a nuestra actualidad, ¿verdad? Ya tenemos acá en cuanto a la tecnología, cuáles fueron sus avances o aportes en la navegación. Construyeron los primeros barcos con vela y de remo. Ya les decía que como utilizaron el Nilo como un medio de comunicación y también para transportarse, entonces también lograron hacer grandes avances con respecto a los medios de transporte marítimo. En la alquimia, el libro también nos menciona, dice, los egipcios distinguían minerales como el oro, la plata, la aleación de la plata y el oro, bronce, cobre, hierro, plomo. Además, prepararon multitud de productos como jabón, sosa, sales amoniacales, perdón, pastas, cerámicas, tintes, medicamentos. Bueno, entonces otro de los avances, tenemos la navegación y la alquimia. En cuanto al arte, ya también les mencionaba yo la arquitectura, ¿verdad? Parte de lo que ellos crearon, principalmente las pirámides, que son como que sus obras más emblemáticas, hasta la actualidad pues forman parte de las maravillas del mundo antiguo y son muy, muy visitadas y también llaman bastante la atención por la forma en la que fueron, o sea, la forma en la que fueron construidas, ¿verdad? Y pues es un ejemplo de todo lo que ellos lograron desarrollarse como civilización. Por acá dicen la escultura, principalmente se realizaban sobre piedra, madera y bronce, y las principales esculturas que ellos elaboraron pues era para representar a dioses, principalmente obras para el faraón y también personajes de la corte y también pues obviamente personajes divinos. Por acá también nos dice, personajes también representaban personajes de menor categoría, se representaban con una actitud mucho más natural y también hacían figurillas de escenas cotidianas de los soldados o de los artesanos. Y en cuanto a la pintura, el libro nos menciona que utilizaron principalmente pues sus obras de pintura para decorar templos y también las tumbas e ilustrar los papiros.
Emplearon técnicas diluyendo pigmentos de distintos colores en agua para aplicarlos sobre la pared húmeda. La temática era similar, dice, a la de la escultura, es decir, que principalmente representaban dibujos acerca del faraón, también de divinidades religiosas, es decir, dioses que ellos adoraban. Las figuras se dibujaban de perfil y dice quedan de frente y que haya de perfil, claro, el rostro de perfil y queda de frente pues el cuerpo. Dice, y los colores no se degradaban. Entonces, aquí un poco de la escultura, ¿verdad? Esta es la gran esfinge de Giza. Está por aquí, acá hay otro, hay acá para que vean un poco también. Lo que dice, normalmente sus representaciones en cuanto al arte eran representaciones de dioses, por ejemplo, este es un dios, era el dios de la escritura y de la sabiduría, entonces normalmente siempre se los representaba con pues la cabeza de un animal, el cuerpo era más humano y siempre la cabeza de perfil y el cuerpo, el tronco de frente. Estas eran las representaciones más comunes. Ah, se salió. Déjenme volver a la página. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No, señor. ¿No? Todo está claro, qué bueno. Ya, no se olviden de poner sus presentes, que ya está por acabarse la clase. Vamos rapidito a lo de las, vamos rapidito a lo de las pirámides para cerrar. Yes, un poquito más arriba. Ya, justamente aquí está. Ya, vámonos aquí, las creencias funerarias y las tumbas, y ya con esto acabamos. A ver, alguien que quiera leer, que ayude rapidito con la lectura para no pasarnos de la hora. Profesora, yo no sé leer rápido, pero lo voy a hacer lo más rápido pronto posible. ¿Puedo leer? Ya, ya, Marcela, adelante. Gracias por participar. Las creencias funerarias. Los egipcios creían en la existencia de una vida eterna después de la muerte. Para ellos, el alma era inmortal y tras la muerte debían ser juzgados por el Osiris, con el fin de poder disfrutar de la vida eterna. Para superar el juicio con éxito debían obrar bien en vida, pero también eran imprescindibles conservar el cuerpo intacto. Por eso llevaron a cabo las momificaciones de los cuerpos y construyeron grandes edificios para proteger estas momias. Con el cuerpo se enterraban y también la comida y los útiles necesarios para la vida en el más allá. Habían distintos tipos de momificación según las posibilidades económicas. Los cuerpos mejor embalsamados eran de los familiares reales, nobles, en cambio los de la mayoría del pueblo simplemente se depositaban en las tumbas. Las tumbas que se han conservado corresponden a los miembros de la familia real y nobles, pues la mayoría de los pueblos egipcios enterraron directamente en la arena del desierto. Ajá, muchas gracias, Marcel, por ayudarnos en la lectura y participar durante toda la clase. Ya, entonces, ya con lo que nos leyó Marcel ya nos hacemos una idea, ¿verdad? Y lo que nos dice el libro y un poco también lo que ya les había comentado. ¿Qué pasa? En resumidas cuentas, como parte de su religión, ellos creían en que existía pues algo más allá de la vida, ¿verdad? Creían que existía la vida eterna. Entonces, normalmente cuando alguien moría, iba a pasar por un juicio
Y el juicio iba a ser por el dios que ellos pues seguían, que era Osiris, que era como el rey mayor, el dios mayor, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Así como el alma, digamos que iba a ser juzgada, pues obviamente en base a todas las obras que había hecho en vida, como parte de su religión, el cuerpo lo debían conservar, digamos, de la mejor manera que ellos pudieran, es decir, intacto. Entonces, como respuesta a esto, es que los momificaban, en el caso de personas, como les digo, faraones o que pertenecían a la familia real, porque también dice que pues los que no pertenecían a esta familia, en este caso serían en la estructura social los artesanos, los comerciantes y por último los esclavos, pues obviamente em, simplemente para mantener su cuerpo se los ponía en sal y se los enterraba en el desierto. Entonces no se hacía, digamos que estas estructuras enormes y todo eso. Simplemente se hacía para las personas de estrato alto, que principalmente eran los faraones. Entonces se los momificaba y se construían estas pirámides que iban a ser como sus tumbas, ¿verdad? Iban a tratar de conservar toda la esencia del faraón, por lo tanto se incluían o se introducían dentro de la pirámide junto con el cuerpo momificado, también comida, la comida que más le gustaba y pues útiles o cosas que ellos creían iban a ser necesarias para su vida en el más allá. Y pues eso pues es lo que hasta la actualidad ha quedado y muchas de las tumbas que se han encontrado principalmente son, como les digo, de faraones o personas de cercanas, o sea, de la familia real, porque pues tumbas, digamos que de los comunes, difícil encontrar porque pues ya no existen, ¿verdad? Simplemente los enterraban, dice, en el desierto. Bueno, eso, dice por acá, el tipo de tumba más emblemático del antiguo Egipto fue la pirámide. Dice, primero fue escalonada y luego evolucionaron a ya hacerse de paredes lisas y de una altura considerable. Entonces, con respecto también a cómo ellos, o sea, la inteligencia y todo el avance que habían ellos desarrollado para estas obras, ¿verdad? Para hacer estas obras de pirámides, también es algo bastante asombroso y que durante muchos años como que se le ha buscado explicación a cómo ellos pudieron desarrollar estas pirámides de cara lisa, sobre todo, porque al principio eran como escalonada. Entonces ya después posteriormente pasaron a ser así, de caras lisas, como las que se ven aquí en la representación. Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahí sí, esto sería todo. Ya les hago rapidito la captura de la asistencia para que ya puedan desconectarse. ¿No hay preguntas? Sí, una pregunta. Sí, a ver, vamos. Por qué se conservaban a los muertos con sal? Con sal. Para preservarlos, o sea, una manera de momificación, pero más, digamos que económica o más accesible para las personas de estrato bajo que no tenían, pues la sal permitía, digamos que el cuerpo eh, dure, me imagino, más. Ok, muchas gracias. Seguramente alguna propiedad o algo específico debe haber tenido para que aumente el tiempo de conservación del cuerpo. Igual ya lo voy a revisar también para la próxima clase. Ya, chicos, entonces déjenme. Solamente ha puesto presente dos personas en el chat. ¿Copio ese chat o van a escribir más? Ya voy, pero Ya. Entonces los espero rapidito que pongan el presente para copiarles la asistencia y ahí ya nos desconectamos. Ya está Brian, está Marcel, está también Brian Niño, está Leonardo, falta Giordano, Jennifer, Jackson.
Ya está Jordano. Jennifer, ¿va a poner presente? Jennifer y Jackson faltan.